Terminamos la clase anterior hablando de la Torre de Babel, cómo la descendencia de Noé se había degenerado rápidamente, ¿no? En pocas generaciones estábamos en una situación parecida a la de antes del diluvio. Y comentamos cómo las diferentes civilizaciones se fueron creando a partir de entonces y la humanidad se distribuyó por todo, bueno, por la parte del mundo conocido, ¿no? Y Dios no desistió en su intento o en su plan de buscar la salvación para el hombre, ¿no? Y hablábamos que Noé era la segunda oportunidad y ahora vamos a buscar la tercera. Y la tercera oportunidad viene a través de Abraham. ¿Quién era Abraham? Era un descendiente de Noé, ¿verdad? Que todos eran descendientes de Noé y nosotros lo somos, ¿no? Vimos en la tabla que hicimos que era la 20ª generación. Curiosamente, Noé era la 10ª generación y Abraham es la 20ª. Y nos cuenta en el capítulo 12 de Génesis cómo Dios llama a Abraham. Versículos 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Estaba preguntando, ¿quién era este Abraham? ¿Por qué Dios escoge a Abraham y no a otra persona, verdad? Si nos damos cuenta, el llamado que Dios le hace a Abraham es un llamado atípico. Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le da una dirección, no le da un propósito. ¿Te imaginas, no? Que Dios te llama y no te llama para nada. Es decir, no le dio ningún argumento para llamarle. Tenía que ser una persona muy, muy especial para responder a un llamado sin condiciones. Digo, oye, tengo un puesto para ti en tal sitio, o tengo este plan para ti, o quiero hacer contigo esto. No. Deja lo que tienes, deja lo que eres, renuncia a todo y sal de tu casa. ¿Pero a dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿No? Dices, no hay ninguna condición en el llamado. Y sin embargo, Abraham deja todo y se va. Hay otro ejemplo en la Biblia de alguien que hizo lo mismo. Bueno, quizá hay más, ¿no? Pero tenemos el ejemplo de Leví, Mateo, el escritor del Evangelio de San Mateo, que nos cuenta en Marcos 2, 14, por ejemplo, dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Un llamado incondicional. Normalmente esperamos otro tipo de llamado, ¿verdad? Yo sé a qué Dios me llamó porque Él me dijo que yo iba a hacer esto o que iba a ser esto, pero ¿qué va? Abraham confió plenamente en quien le llamaba. Así que el motivo de su llamado no fue un plan, sino que fue quien le llamaba. Y eso es lo que hace diferente a Abraham del resto.
Suelen decir que Abraham es el padre de la fe, aunque yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús, ¿verdad? Entonces, el autor es el padre. Podemos decir que Abraham es un gran ejemplo de fe, pero el autor y consumador de la fe es Jesús, ¿no? Dios promete a Abraham hacer de él una gran nación y ser puerta para bendición y para maldición. Al que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito, ¿no? Y es curioso que ver cómo en él la bendición es multiplicada y la maldición es multiplicada. Así que es un factor de multiplicación de lo que hagan con él, ¿no? Algo que podemos traspasar o trasvasar a nuestras vidas actualmente. El que te bendijere será bendito, el que te maldijere será maldito. Pero claro, cuando recibimos esta promesa, tenemos que pensar que el que está a nuestro lado es también hijo de Dios, ¿sí? Y que si le maldigo a un hijo de Dios, esa maldición me viene para mí de vuelta. Y si le bendigo, la bendición. Por eso, por ejemplo, en la carta a los Gálatas dice que hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Eso bendice. Ayudarnos y bendecirnos mutuamente nos bendice también a nosotros, ¿no? Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Si alguien te bendice, él también va a ser bendito. Y si alguien te maldice, él también va a ser maldito. Vemos en Abraham de forma evidente la misma actitud de obediencia que hubo en Noé. Y vamos a ver siempre que los siervos de Dios son personas que están marcados especialmente por la obediencia. Y es una de las batallas que tenemos en nuestra vida. Obedecer. Y bueno, ya veremos más adelante lo que significa obedecer, ¿no? Es decir, hay textos o ejemplos más adelante de obediencia que entonces trataremos el asunto de la obediencia más detalladamente, ¿no? Su viaje fue un viaje sin destino. Y en ese viaje Abraham hace varias escalas en una tierra que para él es desconocida. Dice el texto bíblico que llegó a Siquem, al encino de Moré, y allí recibió una promesa de Dios, ¿no? Si nos vamos al versículo 7 del capítulo 12, le dice, y a tu descendencia daré esta tierra. Sí, él llega a un sitio que no conoce y de repente el Señor le dice, mira, esta tierra se la daré a tu descendencia. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Ninguno. Pero ya le está dando una promesa de descendencia, ¿verdad? De allí siguió hasta Betel, otro punto que va a ser interesante posteriormente, y el Negev, y de allí marchó a Egipto, donde a su esposa Sarai, el faraón le regala una esclava, que es Agar, que luego vamos a ver que tiene influencia en su vida, ¿no? En todo este tiempo también con Abraham va su sobrino Lot. Este es el equipo que están marchando. Y en todo ese tiempo de marcha desde Harán, por la tierra de Canaán, por todo esto, a Egipto, tanto Abraham como Lot, su sobrino, que son ganaderos, están teniendo una bendición especial de Dios. Y esto supone un problema que viene a continuación, que vamos a ver a continuación. Si vamos al capítulo 13, vemos que se crea un conflicto. ¿Os acordáis que hablamos de Babel, que constantemente se crean conflictos entre los hombres?
Cada circunstancia, si hay una circunstancia mala, negativa, hay conflicto entre los hombres, pero si hay una situación de bendición, también hay conflicto. Porque dices, cuando no hay nada que repartir, a veces no hay problema, pero cuando empieza a haber algo que repartir, ya empieza a haber problemas, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Dice en los versículos 4 al 9, dice así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Nos cuenta el texto que llegó un momento en que la prosperidad que habían logrado tanto Abraham como Lot empezó a crear conflictos entre ellos, ¿no? Y entonces Abraham propone una separación. Vamos a ver también más adelante cómo Dios a veces propone cosas que no son para que se sigan, sino para que se reaccione. Entonces, Lot, ante la propuesta de Abraham, él tenía que haber considerado cuál era la fuente de su bendición. ¿Por qué Lot estaba siendo bendecido? Porque Abraham tenía la bendición de Dios, y al estar él bajo el paraguas, bajo el auspicio de Abraham, esa bendición le estaba llegando a él también. Y él tenía que haber entendido esto. Es un principio espiritual que lo podemos ver también en el Salmo 133, versículo 2. Es un texto bien conocido, cuando habla de cómo baja la unción. Y dice, es como el buen óleo, ¿sabéis? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. La unción viene de arriba abajo, siempre. Y cuando alguien está en un ministerio que está ungido, tiene la unción de ese ministerio, que es lo que nos puede pasar a nosotros aquí, ¿verdad? Estamos en un ministerio que está ungido, y por estar sujetos a ese ministerio, la unción del ministerio viene hacia nosotros también, porque es como el aceite que cae. Y si Lot hubiera sido consciente de que su prosperidad era fruto de la bendición de Dios sobre su tío, pues hubiera dicho, no, tío, vamos a arreglarlo de otra manera. Yo no quiero separarme de ti. ¿Por qué no hacemos que los dos rebaños sean del mismo? Y entonces ya no hay conflicto, ¿verdad? Cuando todo es lo mismo, ya no hay conflicto. A veces tenemos este tipo de conflictos entre nosotros, porque hay jefecillos, uno en un sitio, otro en otro, y dices, no, es que si le ayudo yo al hermano, entonces él gana más y yo gano menos. Y estas cosas pasan, ¿no? Y a veces pasan entre diferentes negociados, ¿no? Y no, tal, no sé qué, no, para aquí, para allí, o en lugar de decir, oye, si somos todos uno, nuestros esfuerzos tienen que ser en común, y cuando hay conflictos tenemos que reconocer que somos lo mismo, ¿no? Bueno, entonces la bendición venía a través de Abraham, y es algo que luego se va a ver en la vida de Lot. Al no hacerlo así, al no hacerlo como estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver eso, que en un futuro muy cercano, Lot va a ir perdiendo sus riquezas, porque si tú tienes un depósito lleno de agua porque hay un manantial y el manantial se seca, ¿qué ocurre con el depósito?
que va menguando hasta que se queda seco, ¿no? Y esto es lo que pasó en la vida de Lot a partir de entonces, ¿no? Y otra cosa más que hizo Abraham con Lot fue darle a elegir dónde quería ir. Si tú fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Entonces Lot se pone a mirar y dice, yo elijo el mejor sitio, no voy a ser tonto, ¿no? Voy a elegir el sitio, es decir, miró el valle del Jordán y dijo, el valle del Jordán, que si alguien va ahora por allí, está el Mar Muerto y el desierto de Judea, es decir, nadie elegiría hoy ese sitio, porque es desierto. Pero él dijo, no, esta tierra es un vergel, unos campos preparados para el ganado lo más oportuno. ¿Por qué digo esto? Porque si a ti te dan a elegir y tú eliges el mejor sitio, el más cómodo, eso te va a llevar ¿a qué? A que tengas el menor esfuerzo. Si tú eliges el sitio más cómodo, estás relajando tu tensión, ¿verdad? Entonces, si tienes que elegir, elige siempre el lugar más complicado, el más difícil. Porque eso te va a llevar a tener retos en tu vida. Cuando alguien tiene todo a la mano y todo fácil, no se esfuerza. ¿Y para qué? Si ya lo tengo. Pero si no hay esfuerzo, no hay crecimiento. Si no hay esfuerzo, no se alcanzan nuevas metas, ¿verdad? Entonces, si alguna vez tienes la oportunidad de elegir, elige el sitio más complicado, el lugar donde hay más necesidad de prepararte, de esforzarte, y eso va a traer crecimiento a tu vida. Yo recuerdo un hermano que se estaba marchando del ministerio, ¿no? Y me dice, hombre, ¿tú crees que hice mal eligiendo la comodidad para mi vida? Y yo dije, absolutamente. Porque en la medida en que tú te acomodas y te relajas, entras en tibieza, te enfrías, y luego reiniciar una actividad es mucho más complicado. Yo hacía remo olímpico y cada año, cuando terminaba la temporada, teníamos un mes de descanso para volver a empezar. La época más dura en el entrenamiento era cuando teníamos que volver a empezar a machacar el cuerpo, a esforzarnos, porque ese tiempo de parón hacía el cuerpo vago. Entonces, a mí una cosa que me enseñaron es, cuando bajas, a veces hace falta bajar un poco la presión, pero hay que mantener un ritmo para no tener que empezar otra vez desde abajo, a coger y cuando alguien empieza a relajarse y empiezan las cosas a tal, luego arrancar de nuevo cuesta mucho más que seguir la dinámica que uno está siguiendo. Así que, si tú tienes que elegir, el sitio peor, el más duro. Y verás cómo entonces estarás siempre fuerte, siempre en disposición. Huye de la comodidad, huye de las situaciones fáciles. Yo no sé, a veces me encuentro con gente que utiliza mi coche, ¿no? Y me siento y me encuentro el respaldo para atrás. Dice, el asiento así. Digo, ¿cómo se puede conducir así? A mí me gusta el respaldo bien recto y conducir en tensión, porque cuando viene cualquier dificultad, la puedes solucionar fácilmente. Pero si tú vas relajado, acomodado, y viene una dificultad, hasta que te levantas, hasta que te pones, han pasado unos segundos que son vitales. Cuando yo hice el servicio militar, teníamos un teniente coronel que era un hueso. La guardia tenía que dormir con las botas puestas, con el correaje puesto,
y encima nos hacían dormir sin colchón, sobre la malla de la cama. Claro, a veces se te enganchaba, para salir se te enganchaba el correaje, pero ¿cuál era el tema? Que si había cualquier dificultad, estabas en funcionamiento en 2 segundos. Si tú te quitas las botas, una vez nos pasó en una maniobra, dormimos, nos quitamos las botas, tal, no sé qué, y tocaron Generala. Tardamos 20 minutos en ponernos en marcha, y estáis todos muertos. Hay que estar siempre incómodo para ir haciendo la obra de Dios. Amén. Y Lot tomó la decisión equivocada. Entonces, lo que vemos en la vida de Lot es que sus tiendas se fueron acercando cada vez más a Sodoma. ¿Eso qué significa? Que cada vez tenía menos ganado. Terminó viviendo dentro de Sodoma, así que se quedó sin ningún ganado. ¿Qué más le pasó? Que hubo una guerra y fue llevado cautivo. Así que perdió el ganado, perdió su casa, perdió todo lo que tenía. Y ahora era un esclavo. Esa fue la realidad de Lot como consecuencia de abandonar la protección de Abraham. Yo he visto personas que han estado en el ministerio con nosotros y ha llegado un día en que han dicho, mira, yo puedo montar algo parecido por mi cuenta. No he visto prácticamente a nadie que le haya ido bien. Primeramente porque Dios no les mandó a hacer eso y luego porque se salieron de la unción. Tú por tu cuenta y sin unción te tienes que enfrentar a la realidad del mundo sin la ayuda de Dios. Mal asunto, ¿verdad? Amén. Bueno. Lot es llevado cautivo y entonces se entera Abraham que su sobrino ha caído en desgracia y ha sido llevado cautivo, él y su familia, y él entonces dice, no, yo voy a ir a rescatar a mi sobrino. ¿Con qué? Con sus criados. Sus criados eran ganaderos, no eran guerreros. Pero Abraham tiene la unción de Dios, tiene la gracia de Dios en su vida y va a pelear contra los reyes que se habían llevado a Lot y a su familia. Y si vamos al capítulo 14, versículos 17 al 20, nos cuenta que una vez que ha vencido a ejércitos profesionales, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham se encuentra con un personaje enigmático, que es Melquisedec. Ya el nombre ya es complicado en sí, ¿no? Pero cuenta el texto bíblico que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Todavía hoy hay gente que se pregunta quién era este Melquisedec, ¿no? Pero nos dice que era rey de Salem. Salem significa paz. Salem, Shalom, en idioma arameo, quiere decir paz. Entonces, rey de paz sería decir rey de Salem, ¿no? Luego veremos Jerusalén, Jerú significa ciudad,
Salem, ciudad de paz, Jerusalén. Pero, ¿habéis oído hablar de un príncipe de paz? No, rey de paz, rey de Salem, Melquisedec, que es, pero príncipe de paz, ¿quién es? Jesús tiene el título de príncipe de paz. ¿Quién es el rey de Jerusalén y quién va a reinar por 1000 años en Jerusalén? Jesús, ¿no? El Mesías, Jesús. O no es, Jesús no es el Mesías, sí, el Señor es el Mesías, ¿no? Y cuando sale Melquisedec a encontrarse con Abraham, ¿qué es lo que pone en la mesa? Pan y vino. ¿Quién utiliza esos mismos elementos en otra ocasión? El Señor otra vez, ¿no? En la Santa Cena instituye la cena, el nuevo pacto con pan y con vino. Todas las preguntas que hemos hecho convergen en la misma persona, ¿verdad? Entonces, hay quien defiende que Melquisedec era Jesús. Puede ser, porque el Señor se aparece a lo largo de la historia en diferentes ocasiones, ¿no? Y puede ser que fuera el Señor mismo. O lo que sí es evidente es que era una representación o una imagen del Mesías. Y hay otro aspecto más en el que nos habla o confluyen tanto Melquisedec como Jesús, es cuando nos dice en Hebreos 5, 7 al 10, que nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí nos encontramos con otro punto de unión, ¿no? Entre el orden sacerdotal de Jesús es el mismo que el orden sacerdotal de Melquisedec. El sumo sacerdote de Melquisedec decía que era sacerdote del Altísimo, del Dios Altísimo. Ocupaba el lugar del sumo sacerdocio y una vez más nos lleva a pensar que podría ser el Señor mismo, ¿no? Hay otro aspecto importante que nos cuenta el texto de Génesis 14, es que Abraham entregó en manos de Melquisedec los diezmos del botín obtenido. Hay algunos que cuestionan la entrega del diezmo como algo que pertenece a la ley, ¿verdad? Hoy hay personas que dicen, no, hombre, el diezmo es algo de la ley. Pero no se da cuenta que Abraham es un poquito anterior a Moisés, ¿verdad? La ley viene con Moisés. Y Abraham vamos a ver, Abraham luego tiene un hijo que es Isaac, Isaac tiene un hijo que es Jacob, Jacob tiene luego los 12 hijos que son los patriarcas y 400 años que está el pueblo de Israel en Egipto y luego viene la liberación y luego Moisés sube al monte y recibe la ley. Estamos hablando de 600 años más tarde. Abraham da los diezmos a Melquisedec antes de la proclamación de la ley y por eso tiene que ver con algo de reconocimiento de la victoria que había tenido como parte de la gracia de Dios sobre su vida. El diezmo es solamente un reconocimiento de que lo que tú ganaste es por la gracia de Dios sobre tu vida. Cuando alguien lo toma desde esa perspectiva, va a tener una percepción diferente, ¿no?, de las cosas.
Dice, no, el diezmo no es algo legal, sino que es como la alabanza. Es algo que debe salir de uno en reconocimiento a la gracia de Dios sobre su vida. Bien, estábamos leyendo el capítulo 14, pero me gustaría que volviéramos al 13 de Génesis. Y ahora en los versículos 14 al 16, porque una vez que se separan Lot y Abraham, bueno, vamos a leer. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, y marca ese punto, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. En el momento en que Abraham y Lot se separan, Abraham recibió la confirmación de las promesas hechas anteriormente por el Señor. Tal vez debido a que Lot era parte de su parentela, lo pongo como hipótesis, ¿no? Y que había ido con Abraham porque Abraham tenía un compromiso con su hermano, que iba a cuidar de su sobrino, porque su hermano había muerto y Lot había quedado como huérfano. Una vez más, Dios le habla a Abraham de descendencia. Creo que comentamos algo. El nombre de Abraham significa, alguna vez creo que lo hemos comentado, ¿no? Padre enaltecido. Es decir, es padre por orgullo, por potencia humana. Y, sin embargo, no tenía descendencia. Y eso era un conflicto para Abraham. Sí, yo me llamo padre, pero no tengo hijos, ¿no? Y si pasamos ahora al capítulo 15 y versículos 2 al 6, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damasceno, Eliezer, es decir, un hombre que era de Damasco. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Le estaba diciendo, sí, tú me dices que voy a tener descendencia, pero yo no tengo descendencia. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, de alguna forma, en esa tensión, Abraham se queda tranquilo esperando la promesa de Dios. Bueno, Señor, si tú lo has dicho, yo he confiado en ti, yo voy a creer que tú lo vas a hacer. Abraham se queja, pero cree definitivamente en esa batalla con Dios, termina por creer en lo que Dios dice, ¿no? Y el texto nos dice que creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Hay algo más justo que creer que lo que Dios dice es verdad? Cuando tú crees que lo que Dios dice es verdad, eso es justicia, es decir, te es contado como justicia, estás actuando justamente. Cuando tú dudas de lo que Dios te dice, entonces estás obrando injustamente. De hecho, la salvación es fruto de la fe. Jesús dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, sino que he venido a salvar el mundo. Las palabras que yo he hablado, esas juzgarán al mundo. Si alguien cree, será salvo. Si no cree, será condenado. Tremendo, ¿verdad? Pero es así. La duda
ofende, ¿verdad? Fijaros, el apóstol Pablo defendía, ¿no?, que las promesas de Dios son firmes. Y si leemos en 2 Corintios 1, 19 y 20, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, las promesas de Dios son firmes. Y cuando Dios dice que algo es así, eso va a ser así. Es más, no es que va a ser. Cuando Dios dice que esto es así, es así. Así fue en la creación, ¿verdad? Y, por ejemplo, el escritor de Hebreos dice, por la fe entendemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Cuando Dios dijo que se hiciera una cosa, fue. Porque cuando Dios dice una cosa, eso es inapelable. La palabra de Dios es inapelable. Amén. Y si leemos en el Génesis 15, 13 y 14, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios no solamente le dice a Abraham que va a tener una descendencia abundante, que no puede ser contada, etcétera, sino que también le dice, mira, tu descendencia va a estar 400 años siendo oprimida en tierra ajena. Y después será liberada. Luego esto se va a cumplir en la historia de Israel. En estos versículos que hemos leído, el Señor le profetiza a Abraham la situación que va a sufrir su descendencia en Egipto, ¿verdad? Y cómo luego será liberada. Pero es curioso que dice una cantidad de años concreta. Luego veremos que en Egipto el pueblo de Israel estuvo 430 años, pero dice que 400 años estuvo oprimida. Los 30 primeros todavía estaba José como autoridad, entonces ahí tuvieron otra situación diferente, ¿no?